Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer nuevamente por la presencia de cada uno de ustedes en este espacio de formación que está ofreciendo REIVA, Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica. Damos las gracias también al hermano Jesús García, que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a comenzar con la oración. Hoy en un día muy especial celebramos la fiesta, ¿cierto?, de María Reina, hoy 22 de agosto. Entonces, vamos a encomendarnos también y encomendar también a todos los niños, los jóvenes con los cuales compartimos y, y vivimos cada día en las comunidades, en la misión que desempeñamos. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que nos has dado como madre y como reina a la madre de tu unigénito, concédenos que protegidas por tu intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. Reina dignísima del mundo, María Virgen Perpetua, intercede por nuestra paz y salud. Tú que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena gracia, eres de gracia. el El Señor es Señor es contigo, contigo. bendita tú eres Bendita tú eres entre entre todas las todas las mujeres, mujeres. y bendito Y es bendito el es el fruto de fruto tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre Santa de María, Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros ruega por pecadores, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. en la Amén. hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el día de hoy nos acompaña el hermano Jesús García de la Orden Menor de los Franciscanos y vamos a ver junto a él el tema prevenir desde el amor y no desde el miedo. Políticas de protección de menores, escuela y comunidad. Así que le damos la cordial bienvenida al hermano Jesús y le agradecemos nuevamente por su presencia. Recordamos que estamos con traducción simultánea, entonces aquellos que deseen escuchar la traducción desde el español al portugués, les invitamos a poder optar, ¿cierto?, por la interpretación. Le pedimos además al hermano Jesús que pueda hacer la exposición en un ritmo pausado para que permita la traducción simultánea. Así que muchas gracias. Adelante, hermano Jesús. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Estoy en este momento en Bogotá. Vivo en Ecuador, soy de Ecuador. En este momento estoy en la costa del Ecuador, pero estamos en este momento compartiendo y coordinando el diplomado de cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables en la sede del CELAN, entre CELAN, Servitepal y CLAR. Y bueno, yo represento a la CLAR más bien, aunque me toca coordinar todo ello. También, bueno, yo soy de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Ese es nuestro nombre oficial. Perdón. Hermanos Menores Capuchinos. No, tranquila, no hay problema. Igual nos toca ser hermanos, nos cuesta ser menores, aunque a veces llevamos capucha. Pero el café es bueno. El tema que me han propuesto es un tema muy complejo, muy largo, y yo no sabía cuál de los sujetos o de los sustantivos era el que tenía que trabajar, ¿no? Así como que más bien voy a tratar de sugerir cosas para que ustedes, todos, si quieren pueden preguntar. Tenemos más o menos como 1 hora y media, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces
yo voy a hacer ciertas pausas para compartir un poquito con todos ustedes las inquietudes que vayan surgiendo. Vamos a colocar... en este momento creo que lo más interesante de todo lo que hacemos es hacerlo, ¿no? Suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero hay que partir de las cosas que ya estamos haciendo. No solamente de los sueños o desde la frustración, desde la amargura, sino desde lo que ya sí estamos completando en nuestra vida. Fíjese que yo me he quedado con esto y el tema del amor y del no miedo va a estar integrado de algún modo en mi exposición. Y por eso parto de este texto de Lucas, capítulo 10, cuando ustedes se acordarán, es el texto del samaritano, es el texto base de Fratelli Tutti, y yo creo que es uno de los textos que siempre podemos utilizar para iluminar la espiritualidad del cuidado. En resumo, este versículo: se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Parto de la idea de que él no estuvo preguntando quién fue, quién le agredió, cómo perseguimos al que le agredió, qué pasa con los bandidos. No, o sea, primero atendió a la víctima. Este es el punto de partida. El punto de partida no es cómo castigamos al culpable, sino cómo curamos a la víctima. El punto de partida no es qué ley aplicamos, sino qué aceite y vino colocamos en las heridas. Este texto, por lo tanto, nos ubica en la intencionalidad justamente de este tema. Este tema no es solo para evitar un escándalo o quizá también liberarnos de un dolor, sino para afrontarlo. Y por eso quizá puede servir esta canción, que usted la conocerán. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descanso en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad.
les he colocado este video, esta canción, pensando en Ay, cuatro no. ingredientes. 4 ingredientes, ¿no? O no sé si me pueden facilitar el ser coanfitrión para que así yo pueda cerrar algunos micrófonos. Les agradecería. Digo que hay 4 ingredientes. ¿Se escucha algo, hermano? Porque Sí, usted ya es hay. coanfitrión y he tratado de Ya. silenciar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces digo, hay 4 ingredientes que me parecen muy interesantes de este video. Uno de ellos es la palabra cuídame, cuidar. Es una palabra clave que, por cierto, en Laudato Si, Francisco, el Papa Francisco, insistió mucho en la cultura del cuidado. Hay otra palabra que me parece que es muy interesante, que es la palabra vulnerabilidad y fragilidad. La palabra fragilidad. Más ha salido la palabra fragilidad. Evidentemente se coloca para ello a unos niños y aquí vemos un niño que no habla y otro que sí canta. Pero habla con las manos, tiene otro lenguaje, y no habla, sino canta, es otro lenguaje. Ninguno de los dos habla. ¿No? Uno canta, la otra gesticula. Y aparece otro cuarto factor que es la plantita. La plantita. Ya tengo una plantita. Esa plantita, además hay un corazón, ¿no? Es parte de una dinámica que hicimos acá con los diplomados. Son semillas, son granitos de frijol, ¿no? Color negro. Entonces, la propuesta era, en un vaso normal y corriente, le echamos un poquito de papel, simplemente papel, con aquello que queríamos sembrar. Le echamos agua, se pudre, un poquito de tierra, muy poquito, y con esas semillas, después de unos días, sin saber cómo, vea, han salido plantitas. ¿No? Me sonaba esta canción como cuidado, fragilidad, plantita, pero hay otro ingrediente que se llama abrazo. Qué bonito, ¿no? Con el abrazo, cuidar con el abrazo la fragilidad para que la planta tenga vida, podríamos decir. Repito, despacio. Digo, cuidado, el cuidado de la fragilidad, ¿sí? Como un abrazo, con el abrazo, para que al final todo eso sencillo tenga vida. Es la propuesta que intentaremos compartir esta tarde, ¿no? A mí me parece que esto es interesante porque nos va a dar algunas pistas, ¿no? Y una de ellas bien podría ser la gran pista de decir, bueno, ¿podemos realmente cambiar muchas cosas que están pasando? ¿Podremos, de hecho, manejarnos de tal manera que podamos ser un signo de esperanza en este mundo? Bueno, esta es la propuesta de hoy. Vamos a ver si es que podemos juntos compartirla y seguramente habrá algunas preguntas o sugerencias. Cuando leemos y compartimos esta canción, nos vemos que hay situaciones, perdón el fallo, situaciones de vulnerabilidad. ¿De qué estamos hablando? Básicamente, en el Bell, Vos Extis Lux Mundi, el de 2023, hubo el año 2019, pero este es el documento último que el Papa Francisco nos ha regalado para entender todo este tema de cómo cuidar y atender a las personas víctimas de abuso. Y él dice, en la parte introductoria, que los delitos de abuso sexual son algo que provoca o debe provocar la continua y profunda conversión, porque realmente causa tantos males que tenemos que convertirnos e involucrarnos todos. Todos, como diría en Lisboa el Papa Francisco, varones y mujeres, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, ministros laicos, todos. Especialmente aquellos que estamos al servicio del pueblo cristiano, que es el caso. Por tanto, no es un tema marginal, sino es un tema propiamente evangelio, buena noticia.
Tanto es así que él nos llega a decir, seguramente ustedes han escuchado y visto este mensaje que ya tiene como casi 2 años. Ante los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubs, en otro tipo de instituciones. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad, en la familia. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. O sea que el Papa nos invita a no solamente quejarnos del problema, no solamente tener mucho dolor y rabia ante algo que pasa y que no debemos permitir que pase, sino que además dice hay que atender, hay que acompañar, hay que reparar. Atender primero, acompañar siempre y reparar, porque no es justo solamente con la queja. Esto debe suponer, despojarse, dice San Pablo a los Efesios, del hombre viejo, de las pasiones que le van destruyendo, tanto a sí mismo como a los demás, ¿no? Renovarse, ser persona nueva con la verdadera justicia y santidad. Este deseo, que es también además casi como un imperativo, es parte de la conversión integral. Recordemos el Sínodo de la Amazonía cuando se hablaba de la conversión integral y de los 4 grandes sueños. Creo que esto nos lleva a pensar que no solamente tenemos que contentarnos con preocupar el dolor, sino también atender a las personas, como esta madre. Este cuadro es el cuadro de La ternura, así se llama, de Osvaldo Guayasamín, ecuatoriano, un pintor que muchos de ustedes igual conocen. Y este es un rostro, 2 rostros en este caso, de esta gran pintura que se llama La ternura. Un niño, una niña, con los ojos abiertos a la realidad, pero protegida por su mamá. Y además esa inclinación de la cabeza de las dos hace pensar que hay una conexión tierna, amorosa entre ambos. Esto es el objetivo, de eso se trata, de esa relación de paz, de armonía, de ternura. Pero hemos de tener en cuenta que eso significa también tener una espiritualidad del tocón. Se dirán, ¿qué es el tocón? Bueno, uno cuando está en la Amazonía, yo estuve 10 años seguidos la última etapa, otras etapas también, entonces se da cuenta que uno de los grandes dramas de la Amazonía es la tala de árboles centenarios, grandísimos y hermosos árboles. El afán y la comercialización de la madera impide que esos árboles se mantengan y hay un ecocidio muy fuerte y un tráfico de madera, además de maderas nobles. Cuando se corta un árbol y se llevan los troncos, la madera, queda un trocito, puede ser como medio metro, a veces menos, más o menos,
entre la tierra y lo que han cortado el tronco. Y eso probablemente para mucha gente con la lluvia, con el sol, puede pensar que se va a podrir y todo va a resultar un desastre. Ya se llevaron el árbol, queda solamente el tocón, es decir, el tronco que queda, ese poquito que queda anclado, enraizado en la tierra. Dice Isaías, una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las apariencias, ni se dedicará por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres del país. Cuando ha habido un abuso de cualquier tipo y se corta de algún modo el tronco, el árbol, queda el tocón. Pero no crean que el tocón es lo último. Ese es el tocón. Un árbol cortado, pero si se dan cuenta, especialmente en la Amazonía, entre el sol y la lluvia aparece musgo y curiosamente de eso que está podrido y cortado puede aparecer unas ramitas y de ahí puede aparecer un árbol nuevo. Esto es una metáfora, a mi modo de ver, de la realidad que vivimos. Porque sí es cierto que hay cualquier cantidad de realidades abusivas que cortan, que masacran la vida de una persona o de una comunidad. Sí, pero podríamos decir en Gálatas, ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y por eso me parece interesante de otro capuchino, hermano mío, Santiago Ramírez, también en este caso de John Sobrino, que también colaboró en este librito. El tocón es parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando la cortan por el pie. Y por eso podemos pensar que hoy nos hace falta en este tema la espiritualidad del tocón. Es decir, un árbol talado que espera reverdecer, lo cual nos hace pensar que en vez de estar tristes y amargados por lo que pasó, que sí hay muchos motivos, igual podríamos hoy recuperar esa fidelidad de la pequeñez y la humildad, eso que podríamos llamar la paciencia popular, la resistencia creyente, la confianza gratuita. Yo creo que, al menos a mí personalmente, esto me anima, porque ver tanto dolor, tantas víctimas, tanto sufrimiento, uno tiene que darse cuenta de que a pesar de eso todavía hay vida, vida enraizada, capaz de dar brotes nuevos. Creo que este debe ser, a mi modo de ver, lo que el espíritu que nos mueva, o sea, la espiritualidad, para poder mantener un poquito de esperanza en medio de toda esta realidad. ¿Por qué? Porque es obvio que nosotros reconocemos que este tronco está cortado. O sea, reconocemos que hay fragilidad en nuestra vida, mucha fragilidad. Es decir, frágil es algo que se puede romper. Somos seres finitos, no somos infinitos. Entre paréntesis, nos hace pensar que Jesús, cambio, Dios mismo es frágil. Un niño envuelto en pañales, la encarnación es frágil. Dios es frágil. Por eso, a mi modo de ver, deberíamos suprimir de todas nuestras oraciones, colectas de la Eucaristía, de la liturgia de las horas, palabras tan fuera de foco como omnipotente, todopoderoso, santísimo. Todos los superlativos que hay con Dios, a mi modo de ver, no son teología correcta. Más que superlativos, habría que hablar de la fragilidad. Dios se hizo persona. La humildad
como Pablo a los Filipenses, capítulo 2, que se abajó, se anonadó, se hizo frágil. Todo el mundo le pegó, todo el mundo le insultó. O sea, no es ni todopoderoso, ni omnipotente, ni omnisciente, ni ningún superlativo. Esta fragilidad nos ha de pensar que también nosotros hoy, como parte de nuestra condición humana, porque Dios ha tomado nuestra condición humana, es también la enfermedad, el dolor, el envejecimiento, la muerte, es nuestra fragilidad. Cada día que pasa somos más viejos, al menos yo, no sé ustedes. Y yo antes tenía pelo, y bastante, y barba, y corría más. Ya, ni tanto. El partir de la fragilidad general de todo. Me parece que es interesante cuando a veces les envían cualquier mensaje y en una cajita de cartón, casi siempre pueden poner luego una especie de sticker, frágil, o muy frágil. Se puede romper. Pero además empleamos otra palabra, además de fragilidad, que es la palabra que empleaba esta canción de los niños, fragilidad, sino vulnerabilidad. Es decir, alguien que te puede herir. Eres vencible, no eres invencible. Ayer sacaron 5 cuerpos de 50 metros de profundidad de un velero de los 3 hombres más ricos de, no sé si los más, pero muy ricos de Inglaterra, de Gran Bretaña. En un velero murieron. En un velero. Él, su hija, su esposa, otro magnate, gente muy poderosa. Somos vulnerables, podemos ser heridos en cualquier momento. Lamentablemente es una realidad. Yo creo que esto está bien para entender que nosotros no somos eternos, no somos omnipotentes. Y esa conciencia de fragilidad, de humildad, y esa conciencia de vulnerabilidad, porque uno puede ser herido, es saludable a la vez que nos invita a buscar espacios, modos de afrontar la fragilidad porque nos rompemos o de la vulnerabilidad porque nos herimos. Claro que hay personas más frágiles que otras, por ejemplo los niños, por ejemplo algunas culturas frente a otras culturas, hay más fragilidad, ¿sí? Y también hay más vulnerabilidad. Pensemos solamente en los derrames petroleros que a través del río Napo van río abajo hasta el Amazonas. Y la cantidad de comunidades que se sienten vulnerables de los traficantes de animales, traficantes de droga, traficantes de personas, traficantes de madera, traficantes de especies nativas. De hecho, es una realidad. Por eso, hoy se nos plantea todo el tiempo, especialmente ahora, con toda la ocasión que se nos está dando en este proceso sinodal, que ya estrenamos desde la Amazonía. El otro día estuvo por acá Monseñor Cardenal Pedro Barreto. De hecho, sí hay un montón de caminos que se han hecho. Pero yo quisiera mencionar que nuestra vulnerabilidad y fragilidad, creo que uno de los elementos es qué tipo de relaciones creamos entre las personas. Y pongo sexo, no especialmente porque estoy pensando en los genitales masculinos o femeninos, sino en las relaciones que tenemos, las personas como tal, con nuestra identidad. No es tanto y siempre pensar que las relaciones tienen que ser prácticas sexuales, vamos a decir así, genitales. No, todo tipo de relaciones. ¿Cómo son nuestras relaciones? Eso marca nuestro estilo de vida. Y hay relaciones que son frágiles, otras son vulnerables y muchas son, por lo tanto, abusivas y en algunas ocasiones también con mucha disrupción, con muchas rupturas, ¿no? Evidentemente, nos guste o no nos guste, sí influye mucho
qué tipo de relaciones interpersonales, pero también de los bienes. Pensemos cosas como esta, ¿no? El que tiene dinero consigue sanar, curarse, buscar un hospital, buscar un helicóptero, una avioneta, y el que no, ahí se quedó. Lo mejor que puede hacer es cómo conseguir esos bienes que pueden ser desde el dinero en efectivo, desde bienes materiales, bienes inmuebles, la propia tierra, ¿no? ¿Cómo manejamos, yo creo que eso es interesante, el tiempo? O sea, ¿qué tipo de orden llevamos en la vida? ¿A qué hora nos levantamos? ¿A qué hora comemos? ¿Tenemos tiempo para estar una media de 6 horas frente a una pantalla de televisión o de celular y no tenemos media hora para, por ejemplo, conversar o simplemente orar? Orar. Bueno, el tiempo es relativo, ¿no? El tiempo es una entelequia humana. Lo que hacemos durante el tiempo es lo que importa. Y qué tipo de orden vital tiene uno. Uno, por ejemplo, cabe el riesgo de, si no es ordenado con las cosas y con el tiempo, eso le marca un estilo de vida. Le marca, por lo tanto, una espiritualidad. Eso es un hecho. Más allá de que nos puede gustar, no gustar lo que estoy diciendo, es un hecho que nosotros, la mayoría de nosotros, necesitamos poner orden en nuestra vida y necesitamos también garantizar nuestra salud, o sea, nuestra supervivencia biológica, la salud integral. Podríamos decir, por lo tanto, que cuando me duele, estas son palabras, o podrían ser palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, ¿no? Cuando habla del cuerpo y de las partes del cuerpo. Sin duda que la salud, el modo de manejar la salud, pensemos en la pandemia, sí influye en nuestro modo de ser. Pero también el espíritu, en el sentido propio de la palabra, aquello que nos da una razón de por qué y para qué vivir, el espíritu. Algo o alguien que nos puede mostrar por qué y para qué vivir. Estos 5 ingredientes, con una especie de pentágono vital, nos hacen pensar que según lo manejamos, ahí podemos manejarlo, podemos entendernos. Pero aquí hay un tema interesante, porque a veces creemos que nuestra identidad está ¿en dónde? ¿En qué? Por ejemplo, por favor, ¿podría ayudarme tal cosa? No tengo tiempo. Mañana. Allá. La identidad la ponemos, por lo tanto, en el tiempo. O, no, es que yo soy hombre, soy mujer, soy LGTBIQ más, plus, yo qué sé. O qué cosa. O yo soy qué. La identidad. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchos trastornos, muchos. Por eso, trastorno significa desorden, ¿no? Por ejemplo, el trastorno del sueño, trastorno alimenticio, hay trastorno, en muchos casos, de esquizofrenia muy fuertes, porque confundimos la realidad. Incluso trastornos religiosos. Hay gente que está trastornada religiosamente hablando. ¿Por qué? Porque se dice cristiano y, sin embargo, su teología es, en el mejor de los casos, judía, por no decir casi atea, por más que emplee tal vez algún tipo de, vamos a decir así, práctica religiosa. Y también creo que es interesante que todo ello nos lleve a una espiritualidad. Yo creo que todo esto nos supone para todos nosotros un esfuerzo grande. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar cuáles son los protagonistas de nuestra misión. Raiva básicamente es un tema de misión y educación, por decirlo así, ¿no? Pero siempre en las culturas. Por eso pensemos, ¿cuáles son los sujetos de todo esto que decimos? Vamos a poner otra vez. ¿Cómo manejamos nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestra salud y nuestro espíritu? ¿Con quién? ¿Con quién? Por ejemplo, vamos a poner acá con los niños y niñas. ¿Por qué? Esto es un tema serio.
En este momento podemos pensar, hoy estaba aquí Monseñor Luis Manuel Alí, que es secretario de la Comisión Pontificia de Cuidado y Protección, y evidentemente que los niños son sujetos, pero en algunos lugares se convierten en objetos. Es un problema, ¿no? O los adolescentes. Pensemos que la mayoría de los abusos sexuales que se dan dentro de la iglesia es de presbíteros con adolescentes, no es con niños. Es decir, en la Iglesia Católica los curas, en sentido estricto, no son pedófilos, son efebófilos, es decir, son gente que le atraen los adolescentes. O podríamos pensar que también son los jóvenes, y los jóvenes pensando en aquellos que están elaborando un proyecto vital. Es un joven, ¿no? No lo ha hecho todavía, pero está elaborando, está soñando ya y está elaborando un proyecto vital. O también los adultos y adultas. Claro, puede ocurrir que haya adultos que parecen más bien niños. Es muy interesante cuando alguna vez uno conversa, sobre todo con madres, mamás, y les preguntas, oiga señora, ¿y usted cuántos hijos tiene? Dice, 3. Dice, no, 4. ¿En qué quedamos? 3 o 4. Bueno, 3 y mi marido, allá. Interesante, ¿no? O sea, 3 y mi marido. Como que también hay adultos que tenemos a veces comportamientos más bien infantiles. ¿Cómo tratamos a los ancianos y ancianas? Nuestra sociedad latinoamericana se va envejeciendo. O sea, es un hecho real. La iglesia y los que participamos dentro de ella se van envejeciendo. Y también pongo aquí las diferentes discapacidades. Podemos decir, ¿estos son los sujetos vulnerables? Sí. Pongo aquí este listado que podría poner más, ¿no? Pero no todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos son vulnerables. No todos. Pero realmente sí están ubicados en cada uno de estas etapas vitales. Y también es cierto que hay ambientes vulnerables, como puede ser, por ejemplo, la catequesis. A ver, el tema de la catequesis, estoy hablando dentro de la iglesia, ¿no? ¿Correcto? De la catequesis. ¿Por qué digo la catequesis? Normalmente es la actividad pastoral que más gente mueve, unido quizá a las procesiones o a los santuarios, que son masas, pero normalmente la catequesis procesualmente, o también los grupos, por ejemplo, desde grupos juveniles, grupos de scout, grupos tiempo libre, cualquier tipo de grupos, o ministerios. Claro, yo creo que aquí habría que ver que hay ambientes de amistad que también pueden influir. Normalmente los abusos que se dan dentro de la iglesia es presbíteros que consiguen tener una relación de amistad con la familia y con el niño o niña a quien abusan. También las casas albergues. Aquí vendría el tema de los internados. Esto es un tema dramático porque la Amazonía, ante un montón de tiempo, estoy hablando básicamente del siglo XX todo entero, incluso del siglo XIX un tanto, se pensó que quizá un método para poder educar era juntar a todos los indígenas en un solo lugar, hacer una especie de gran centro educativo, internado, todavía en la Amazonía ecuatoriana tenemos todavía algo de eso, y pensando que ese es el mejor método para la educación. Podría ser, en cuanto que concentra a los niños, en cuanto que optimiza los recursos docentes y también estratégicos. Pero, de hecho, los ambientes de internado han sido los más abusivos de la historia de la Iglesia en este último siglo. Es un hecho real. Por tanto, los seminarios, como algo interno, los centros educativos internados, la concentración de niños, por ejemplo, indígenas en la Amazonía, ha podido ser factor de riesgo para los abusos. Y también hoy, especialmente el mundo digital y las redes, que también es un ambiente muy propicio. Por favor, ahora voy a parar para decirles, según ustedes, desde su experiencia,
voy a pedir que intervengan 3 o 4 personas máximo. Hoy, según ustedes, porque entiendo que todos o casi todos son educadores y todos y casi todos tenemos un principio básico desde el bautismo para vivir nuestra fe, ¿cuáles son los sujetos más vulnerables y los ambientes más riesgosos? Según ustedes. Yo aquí pongo un listado, no sé si ustedes pueden elegir de sujetos cuáles son los más vulnerables y de ambientes los más arriesgados, o proponen algún otro. ¿Con cuál de estos estarían más de acuerdo o proponen algún otro sujeto vulnerable o ambiente de riesgo? Les pregunto. No dicen nada porque están pensando, porque están leyendo. O porque están dormidos. No, no, eso es porque no. Bueno, yo no estoy seguro si el silencio dice algo o no dice nada. Bueno, a ver, Lisette, ¿tú qué crees que dice este silencio? Según tu opinión. Que deben estar pensando. Ah, ya, a ver, que me gusta eso. ¿Perdón? Sí, es que como no veo casi personas, porque solamente veo A lo mejor pantallas prácticamente cerradas. si deja de compartir, hermano, a lo mejor. A veces Ya. tenemos problemas de conexión, por eso a veces tenemos que apagarla, porque muchos se encuentran en el Ah, territorio, entonces la conexión es media ruin. ya. Muy bien. Bueno, en todo caso, la pregunta siguiente. Según ustedes, ¿cuáles podrían ser las personas los sujetos más vulnerables y cuáles podrían ser los ambientes de mayor riesgo? Sigo teniendo el mismo éxito. Yo creo que sujetos, los niños, los adolescentes y los discapacitados, y ambientes, la catequesis, las casas y los grupos. Es un caramelo. No, caramelo no, yo no he preguntado por el caramelo. Chistosa. Ya me da envidia. Buenas tardes. Ya. De todo que yo vengo de pueblos indígenas, que yo pienso, ¿no? Que más que todo vulnerables, en este caso los pueblos indígenas son los niños, los adolescentes, los ancianos, discapacitados, y más que todos en mi territorio que yo vivo, yo no he visto abuso tampoco de catequesis, nada de esos, mientras tanto, ¿no? Porque en este momento yo no he visto. Y hermana Lice sabe, ella siempre ha estado con los pueblos Piaroba en Colombia. Ella sabe, a veces allá no tenemos catequesis permanentes, digamos, solamente vienes los padres a veces un día, así no permanecen todos los días. Sí. Bueno, yo sí creo que evidentemente hay muchas maneras de percibir la misma realidad. O sea, seamos honestos, no siempre todo es tan fácil verlo blanco-negro, ¿no? Hay de todo, hay muchos colores, ¿no? Y muchas perspectivas. Por eso yo creo que vale la pena el reflexionar sobre lo que estamos diciendo. Y, bueno, podríamos pensar, por alguna razón no quiere coger, bueno, a ver si ahora sí, porque a veces se queja la máquina diciendo no quiero presentarme, pero sí, vamos a intentar que quiera presentarse. De hecho, quisiera plantearles todo esto desde la perspectiva para entender si sí o si no han existido o existen algún tipo de situaciones abusivas, a ver si es que ayuda un tanto esto. Vamos a ver. Coincidiendo con lo que acabo de escuchar ahora de mi querido hermano, desde
los pueblos amazónicos, decía, ¿no? Fíjense que aquí planteo una realidad, y es que en muchas ocasiones hay necesidades individuales o colectivas, por ejemplo, de sobrevivencia. Cuando uno tiene que sobrevivir, a veces le toca, entre comillas, aguantar muchas cosas. Lamentablemente es así. ¿Mm? Y el espíritu de sobrevivencia y esa necesidad de salir adelante, en muchos pueblos normalizan cosas. O también la necesidad de afecto y seguridad. Porque si yo necesito cariño, necesito esa cierta seguridad, puedo transigir cosas. O también alguna emergencia. Pongamos un ejemplo. En muchas ocasiones, cuando hay situaciones de emergencia económica o de salud, puede ocurrir que ante esa necesidad hay alguien que se aproveche. Puede ocurrir. Por eso, la pregunta siempre es esta. ¿Cómo, hasta qué punto estoy buscando conseguir lo que me falta? Vamos a poner una hipótesis que es un poco cruel, pero bueno, a veces ocurre que hay personas que entran en el mundo pastoral porque quizá en ambientes eclesiales encuentran estima, valoración, encuentran apoyo. Yo tengo un caso muy concreto. Ayer yo recibí una noticia de un colaborador de nuestro centro de espiritualidad, estoy hablando de Puerto Viejo, un colaborador que ha sido denunciado por una madre de familia, no en el ámbito pastoral, sino en el ámbito educativo, porque él es presidente de padre de familia de un centro educativo, y parece ser que tocó, dijo, sugirió, insinuó, pidió algún tipo de cosas soez o con carácter sexual. Claro, la pregunta ahí es esta, ¿no? ¿Por qué esta persona, que le conozco bien, tiene tanto afán de estar, que si en un grupo, en un movimiento, en el grupo de liturgia, en el grupo de canto, quiere estar en tantas cosas? Puede ocurrir que uno tiene tantas necesidades de estar en la iglesia porque ¿qué está buscando? ¿Cuál es su necesidad? Tremenda pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando me ha tocado colaborar en discernimiento a unos sacerdotes, yo les he preguntado, a ver, en este caso para de cara a la ordenación diaconal, ¿usted, joven, necesita ser sacerdote para ser feliz? Si me responden que sí, significa que entonces no vale para sacerdote. No podemos utilizar la necesidad como un argumento para el ministerio. Jamás. Eso es patológico. Porque no puedo utilizar ni a Dios, ni a la iglesia, ni una pastoral, ni una actividad pastoral para solventar una necesidad de cariño, de prestigio, incluso hasta de dinero, o tal vez de valoración. Por eso es importante entender que nosotros, todos los que estamos acá, tenemos algún tipo de liderazgo. Por lo tanto, hay una asimetría, por ejemplo, de edad. Y uno tiene que saber muy bien cómo manejar la asimetría de edad. Por ejemplo, una cosa es el papá y otra cosa es el hijo. Papá e hijo son asimétricos. ¿Por qué? Porque tienen edades demasiado diferentes. Y por lo tanto hay que respetar también ciertas asimetrías, aunque también hay que tener en cuenta que hay una asimetría de autoridad. Uno tiene una autoridad, otro tiene otro. Uno es papá y otro es hijo. Uno es docente y otro es alumno. Sí, es cierto. Y hay asimetrías emocionales. Es decir, yo puedo dominar o manipular a otra persona. ¿Cómo manejamos las asimetrías? ¿Sacamos provecho nosotros, alguna ventaja de nuestra superioridad? ¿Nos aprovechamos de alguna manera o de la edad o del cargo
o de nuestra seguridad, o del dinero, o de cualquier cosa, nos aprovechamos frente a aquel que es vulnerable, que es una persona frágil, que es, entre comillas, más pequeño, menor. Una pregunta, ¿eh? Y por lo tanto, yo pensaría que esa vulnerabilidad de la cual estamos hablando tiene que ver básicamente con 3 ingredientes. No siempre, y lo vamos a ver ahora, no siempre eso significa que hay un abuso sexual violatorio, pero es manipulación de la mente, manipulación, es básicamente coerción, que es el poder, o sea, manipulación habla de conciencia, coerción habla de poder y violación habla de sexo. Conciencia, poder, sexo. La vulnerabilidad es porque me pueden herir, alguien me puede herir, alguien me puede manipular, alguien me puede presionar, alguien me puede violentar. Claro, en muchas ocasiones, ya sea por la edad que ha recibido o la situación afectiva de el ritmo o le crea cierta violencia. Sin duda que muchos de los que estamos aquí podríamos tener un riesgo de ser invadidos o heridos, pero también tenemos el riesgo de, sin querer queriendo, que decía el otro, invadir a otras personas, herir a otras personas. En este sentido, y voy a parar de momento acá, la pregunta es una pregunta bastante dura, ¿no? Si nosotros, los que estamos aquí, hemos sido y estamos heridos, hemos sido heridos y seguimos respirando por la vida. Porque yo me haría una pregunta, que es muy cruel. Si una persona ha sufrido estos 3 tipos de herida, agresión, abandono o anomia. Anomia es cuando no ha tenido orden, no ha tenido disciplina, no ha tenido una buena solidez y seguridad. Anomia es cuando no tiene orden, cuando no tiene normas. Entonces, la pregunta es, si a mí me ha faltado mi papá o mi mamá, o me ha faltado atención, o alguien me ha agredido de forma verbal, física o sexual, esa herida, ¿cómo la he manejado? Voy a cambiar la pregunta. Les pregunto a ustedes, una persona que está herida por agresión, por abandono o por falta de normas, anomia, esa persona, ¿ustedes creen que está capacitada para ser líder de una comunidad? Por ejemplo, presbítero. Pregunto. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No por qué? ¿Qué piensa? Una persona que ha sido herida en alguna etapa de su vida, sobre todo la niñez, ¿esa persona sí puede o no puede ser misionero, ser educador, ser sacerdote, ser... Pregunto, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No por qué? No sé si ustedes algún rato han sufrido algún tipo de herida, pero es bastante frecuente que todos lo hayamos sufrido. ¿Es posible o no? Buenas tardes, Padre Buenas tardes. Jesús. Yo creo que, personalmente, yo creo que todos hemos sido de alguna manera heridos en la vida, ¿no? Consciente o inconsciente, pero podemos llegar a ser líderes, pero si entramos en un proceso de sanación, de formación, y este proceso y esta formación tienen que ser continuas, porque yo soy religiosa, yo soy hija de la caridad, entonces
Ya llevo 40 años en la comunidad, pero me doy cuenta a estas alturas de la vida que la formación y estos procesos son de verdad de toda la vida. No, nadie podemos decir que ya estamos hechos, que estamos completitos, como quien dice, ¿no? Porque siempre hay algo que puede a lo mejor salir de nuestra niñez o que se va suscitando a lo largo de la vida. Entonces yo creo que es importante este proceso de sanación con un buen acompañamiento. Eso creo, padre. Y con Mafalda, de paso, ¿no? Sí, me gusta la Mafalda. Fíjate que, continuando con el argumento que tú acabas de decir, casi como que me adivinaste, ¿no? Es posible, depende. ¿Por qué digo depende? Porque hay gente que busca consuelo. Los consuelos, y no me refiero a la consolación jesuítica, ignaciana, ni tampoco me refiero a la consolación de Pablo, que habla también del consuelo, sino el consuelo popular consiste en negar la evidencia, buscar compensaciones o tener adicciones. Cualquier tipo de adicciones. Entonces hay personas que frente a la herida, como tú dices, en lugar de sanar, buscan consolar. O sea, un paracetamol. Y hay un montón de paracetamoles. Líquidos, alcohol. Por ejemplo, gaseosos, tienen mucho que ver, por ejemplo, con la marihuana, con el mundo en general, de vivir de... Bueno, iba a decir algo más feo, pero bueno. Cualquier tipo de adicción que le suponga estar siempre buscando algo temporal, incluso religioso. Hay gente que ha utilizado movimientos y grupos religiosos para consolarse, no para curarse. Ay, por ejemplo, confía en Dios, que es el médico de los cuerpos y de las almas. Confía en Él. Y luego hay gente que incluso habla de cierta extorsión a Dios, insistiéndole en cadenas de oración, de no sé cuántos Padre Nuestros, no sé cuántas cosas. Ahora, suave, porque eso no parece que sea una curación, sino una consolación. Y lo que tú has dicho, sanar, que sanar sería aprender, agradecer y ayudar, a triple A. Y yo sí creo que es posible, continuando con el argumento de los niños que estaban cantando, abrazar y cuidar la planta. Abrazarse en las personas y cuidar la fragilidad. Creo que sí es posible sanar. Claro que sí. La pregunta es, si no, nos pasaría como Paulo Freire cuando hablaba de la pedagogía del oprimido. Un oprimido, si no se libera, integralmente se convierte en un opresor mayor. Por eso tenemos tantos opresores, porque los opresores en gran parte fueron oprimidos sin sanar. Mal domado, buen domador, decían otros. Por eso, frente a todo esto, creo que tenemos que intentar superar la cultura del abuso. Claro, viene la pregunta, esto pasa a otros, pero no nos pasa a nosotros. Sí, casi siempre solemos pensar igual. No, esto yo nunca lo he visto, es que nunca ha ocurrido. O es que de repente los lentes que tenemos no nos permiten verlo cuando sí existe. Vamos a poner un ejemplo. Normalmente las personas no solemos ver el cáncer que tiene otra persona. Normalmente no se nota de momento el cáncer que pueda tener de útero, de mama, de vejiga, de próstata o de huesos o de la piel. No se suele notar mucho, pero el cáncer sigue trabajando por dentro. Y lamentablemente solamente la atendemos cuando se ven signos externos.
A no ser que haya una prevención, por ejemplo, hacer Papá Nicolau cada año, hacer una prueba de, por ejemplo, de salud mamaria, por ejemplo, cada año. Es un ejemplo. O a ciertas edades, en el varón tiene que hacer una pruebas prostáticas. Si se hace con prevención, es probable que se pueda afrontar. Pero es que no siempre se ve el cáncer, no siempre se ve el mal, no siempre se ven los abusos, hasta que se notan demasiado. Esto les digo porque durante muchas culturas, muchos pueblos y muchas iglesias dicen, aquí no pasa nada. Bueno, qué suerte. O no vemos qué pasa. No, por eso pensemos que hay un principio que es muy importante. La mamá de todos los abusos es el abuso de confianza. Y pongo aquí 4 ingredientes que podrían ser catalogados como abusos de confianza. Por eso el abuso psicológico, cuando uno quiere dominar a los demás con su mente, quiere, entre comillas, invadir su personalidad. O a nivel emocional, cuando se siente triste, se siente deprimido. Hay veces que hay gente que abusa. Piensen, por ejemplo, en la escopolamina, es una sustancia que ahora quizá un poco menos, pero durante muchos años ha sido utilizada para quitar la capacidad de decisión y obligar a la persona sin mayor esfuerzo a hacer lo que quiere, a robarle, a abusar, lo que sea, ¿no? Pero pensemos también que el abuso de confianza tiene que ver con el mundo de los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento del perdón. En ocasiones, por la confianza que, obvio, debe tener siempre en el confesor, puede ocurrir que el confesor aproveche ese abuso de confianza dentro del sacramento para sobrepasarse, para invadir la conciencia de otra persona. Abuso de confianza tiene que ver con la emoción y tiene que ver con la conciencia. O sea, el mundo lo interior, digamos así, de la persona, ¿no? El mundo interior. Y a nivel moral, cuando hay gente que le dice esto está bien, esto está mal. Voy a contar una anécdota. Una vez, en una comunidad, hace algunos años, en rural, me llama la catequista, me dice, vea, es que tenemos un difunto y a ver si puede venir a celebrar el funeral. Ya, muy bien, entonces vamos tal día, mañana a las 11 de la mañana. Muy bien. Sí, estamos de acuerdo, la familia también, bien. Pasa como 40 minutos y me llama diciendo, no vea, es que he hablado con la familia y me han dicho que no hay. Bueno, pues ya, yo pensé un traslado menos porque es como 1 hora de carro y entonces, bueno, pues ya, muy bien, no hay. Si la familia dice que no, pasa otra media hora y me dice, no, que sí. Bueno, yo le digo, a ver, ¿se murió o no se murió? ¿Hay funeral o no hay funeral? ¿Qué pasó? Y ahí me contó la historia. Dice, mire, resulta que él se ahorcó. Y aquí, en esta comunidad, ya han dicho que cuando una persona se suicida, se ahorca, hay que quemar toda su ropa y todos sus enseres. No se le puede celebrar la misa porque ha sido suicidado y además no se puede enterrar en el cementerio con todos los demás. Y yo le pregunto, ¿y quién ha dicho eso? No, un sacerdote que vino hace un tiempo. Dios mío de mi vida. Si además de sufrir esa familia la pérdida de un ser querido, si además con el agravante del suicidio, además de eso, a nivel religioso, se le está poniendo semejante tipo de carga culpable, terrible. Pienso que en muchas ocasiones sí ocurren estas cosas, lamentablemente. Pensemos, por ejemplo, cuando el sacerdote está en la iglesia, no sé si les ha pasado a ustedes, llega la hora de comulgar y dice, hermanos y hermanas, las personas que se han confesado recientemente,
Las personas que no están en pecado mortal y están casados por la iglesia, si lo desean pueden acercarse. Los demás se sientan y cantan. ¡Wow! Eso se llama abuso de confianza y abuso religioso. No tiene otro nombre. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Puede ocurrir que lo haga con buena voluntad el sacerdote para respetar leyes sacramentales. Pero es un abuso porque está invadiendo a las personas. No sé si ocurre eso en sus lugares, pero eso lo he escuchado yo un montón de veces. También podemos hablar del abuso de poder. Si la mamá de los abusos se llama abuso de confianza, el papá de los abusos es el abuso de poder, ya sea por agresión, a nivel económico, porque no parece justo que, por ejemplo, en una parroquia que si hay plata, el sacerdote puede viajar de vacaciones, pongamos, al Caribe. Y donde no hay plata, no tienen ni plata para, por ejemplo, entre comillas, para ir a visitar a su familia, que está a 50 kilómetros. Son casos reales, no digo de memoria. O, por ejemplo, cuando hay personas que están colaborando en la parroquia, están colaborando en la catequesis, están colaborando en un proyecto educativo. Ayer mismo, en X lugar de la Amazonía, no voy a decir dónde, una familia misionera. Son 5 miembros. Ella, que es médico, él, que es psicólogo, un niño, un joven de 19 años que está empezando a estudiar en la universidad, otro niño de 10 años que tiene una cierta discapacidad intelectual, psicomotriz, y luego otro niño de 7 años. La pregunta es, ¿cómo esa familia va a poder vivir siendo misioneros, dedicándose a tiempo completo a la misión, si no tienen unos recursos mínimos para afrontar la vida familiar? Y ni siquiera llega al básico lo que les dan. A ver, ¿qué pasa aquí? Y esto se llama abuso de poder, abuso laboral o cultural, que también se da cuando hay un abuso de una cultura que se cree con más poder que otra cultura. Cuando hablamos, por ejemplo, en querida Amazonía, hablaba de la sueño cultural y sueño social, tiene que ver mucho uno con el otro, estamos hablando de que hay una relación intercultural, no una cultura por debajo y otra por arriba, sea cual fuere. Esto es abuso de poder. Pero también, si el papá y la mamá aparecen ahí, es porque hay dominación. Y eso es algo que no podemos permitirnos. Y también, el hijo, la hija, del abuso de confianza, del abuso de poder es el abuso sexual. Tocamientos, violación, exhibicionismo, pornografía. Hace menos de una semana han detenido a un sacerdote en Manaos, por ahí, en la zona de Manaos. 31 años. Por lo tanto, es la zona amazónica, ¿no? 31 años cuando fueron a allanarle el domicilio porque sospechaban que había, de hecho sí había material pornográfico de niños y niñas, o sea, por lo tanto, pornografía infantil, había también algunas cosas, le encontraron a él acostado con una muchacha que recién acaba de cumplir 18 años. Y había sido denunciado por otra muchacha de 14 años. Ojo, estas cosas pasan. Eso pasó hace 4 días, 5 días. Estas cosas pasan. La pornografía, el sexting, es decir, el sexo por internet, el sexo por las redes. Estas cosas pasan. Que la veamos o no lo veamos, pensamos que es violación en cuanto que se violenta a la persona. Puede ser cualquier tipo de violencia y podemos pensar que además es estupro. ¿Qué se llama estupro? Cuando hay abuso de un menor de edad. Hay relación sexual abusiva con un menor de edad. Y, por lo tanto, evidentemente, ese abuso sexual se da, y no solamente podemos pensar por contacto, sí, claro, por contacto físico, pero también puede ser sin contacto. Por ejemplo, con Internet. ¿No? Por ejemplo.
o con pornografía. O también puede ser corporal, como puede ser también de tipo virtual, como hemos dicho, ¿no? No todo es así. O podría ser con menores de edad, menos de 18 años, o también incluso con adultos vulnerables. Pensemos, por ejemplo, les cuento otra anécdota, también en la Amazonía, una señora viene en consulta porque había ido al psicólogo del centro de salud, había durado la consulta 20 minutos, solo 20 minutos, porque ella estaba deprimida, dado que hace muchos años se había separado de su marido y llevaba como casi 3 años, 2 años y medio, con un muchacho. Ella tenía unos 40 años y el muchacho tenía 28. Y una relación, evidentemente, parece ser que muy satisfactoria a nivel sexual. Hombre, él es joven y ella, pues 40 años, parece ser que era una bonita relación, pero él se cansó y se marchó. Y ella estaba deprimida y fue al psicólogo, y el psicólogo la atendió rápidamente, medio mal, en 20 minutos, pero el detalle está en que al día siguiente ese mismo psicólogo le llamó por teléfono, porque recogí los datos: señora fulanita de tal, ¿qué tal está? No, más o menos. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? No, es que no me siento bien. Sí, es que yo me he quedado preocupado, pues le llamo para ver cómo está. Sí, bueno, ¿y cómo le ve? Sí, mira, pues no me siento muy bien, estoy parecido, de hecho no duermo bien. Dice: ah, señora, no se preocupe, si quiere yo voy a su casa y verá cómo esta noche va a dormir muy bien. Eso se llama abuso de una persona adulta vulnerable emocionalmente hablando. Son casos reales, no me invento ninguno, ¿eh? Y también puede ser abuso social, pero también puede ser abuso eclesial, lamentablemente. Eclesial puede ser de un presbítero, de una religiosa, de un religioso, de un catequista, de un laico. Bueno, puede darse. Y pensemos que a veces lo normalizamos. No, eso es normal. Todavía me acuerdo un caso muy fuerte en el cual en una comunidad X, no voy a decir quiénes, ¿no? De la Amazonía, resulta que una muchacha de 14 años fue abusada sexualmente por un muchacho que tenía 19 años. Entonces se supone que es un delito, y se supone que es un delito penado en la legislación del país, que además con cárcel y con un montón de cosas, pero resulta que, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los familiares de él, del abusador, fueron uno de los familiares de ella, en este caso la persona abusada, para transar y para solucionar el problema. El problema se solucionó con $4,000. Por lo tanto, parece ser que el abuso valía $4,000. Entonces, unos misioneros dijeron: no, esto no puede ser, esto es un abuso, es un delito. El caso es que ellos quisieron hacer algún tipo de denuncia. Sabemos que los tutores de ella deberían haberlo denunciado, tiene que haber una denuncia. Pero, curiosamente, fueron amenazados los misioneros por querer inmiscuirse en ese tema. No es que en nuestra cultura simplemente transamos económicamente y se solucionó el problema. La pregunta es: ¿y la víctima? Por más que haya una cultura, otra u otra diferentes, ¿y la víctima? Curiosamente, en esa comunidad X, las víctimas de abuso sexual como menores, no les queda otro remedio que luego transar el matrimonio con el abusador. Porque la mujer abusada, la niña, si no, se quedará eternamente desechada, diciendo: ya fue usada, abusada, usada, y nadie le va a querer. Y por el miedo a quedarse sola, entonces los papás buscan la relación matrimonial con el abusador. Terrible. Por lo tanto, ojo, porque se normaliza. O lo contrario, se convierte en un escándalo. Sale por los periódicos, salen las noticias. De cualquier modo, esto sí es un tema como para pensarlo muy bien. En honor del tiempo, porque tenemos poco tiempo y tengo bastante más cosas, quería decirles muy rápidamente, para dedicarme a otra reflexión,
que todo esto hace pensar que no solamente es un pecado, es un delito tipificado en la ley, tanto la ley civil como canónica. ¿Es un pecado? Claro, pero también es un trastorno, ¿eh? Un trastorno en el sentido de que hay cierta patología del abusador y eso produce también trastornos posteriores de la persona que sufre el abuso. Y además de ello, lo peor, no sé si es lo peor o mejor, pero parte del problema es que es un sistema abusivo. La pregunta que yo me hago acá, además de que hay individuos que cometen delitos, individuos que cometen un pecado, individuos que tienen trastornos, ¿no será que a veces en nuestra institución educativa o eclesial el sistema es abusivo? Es una pregunta, ¿no? Y por eso a mí me parece que es interesante cómo responder a ello. Puede ser también con venganza, retaliación. Si ha habido maltrato, respondemos igual. Ojo por ojo, diente por diente. No parece que sea una mejor respuesta. O con cariño. Ustedes estaban planteando el título de este encuentro, ¿cómo podríamos afrontar con cariño, con ternura, con algo más? O sea, no parece que ojo por ojo y diente por diente sean muy útiles. ¿Sería posible transformarlo? Pensemos en San Pablo cuando dice en Romanos 12:21, el mejor modo de desenmascarar al mal es a fuerza del bien. O frente a esto, podemos pensar que hay abuso, pero frente al abuso hay dos posibilidades. O repetirlo, porque eso ocurre, a veces ocurre que una persona abusada de cualquiera de los abusos, luego repite. Incluso está ya pensado que cada abusador normalmente abusa en una media entre 10 y 50 personas. O sea, no es un abuso solamente de un individuo, ¿sí? La media es entre 10 y 50 personas. Grave. Por lo tanto, es un peligro de repetir. O también podría ser una oportunidad para servir mejor. Es decir, el abuso, en vez de repetirlo, vamos a convertirlo en servicio. ¿Cómo servir a los demás? No permitir ningún tipo de abuso. Y también podemos pensar que uno de los riesgos, y lamentablemente, como parte de la cultura eclesial, ha sido la negligencia, es decir, no hacer nada. No hacer nada. Por ejemplo, no sé si aquí hay alguna persona de Ecuador, pero en estos momentos hay un verdadero conflicto por las denuncias que ha habido en Quito. Y la denuncia mayor es que los 3 últimos arzobispos cometieron negligencia, es sabiendo que había problemas, no hicieron nada. Es la denuncia. Otra cosa es que sea real o no. Evidentemente que el silenciamiento no es el mejor método. Aquí no pasó nada. O si es que pasó, le callamos. No, la atención a la víctima es el camino. Siempre la atención. Entonces, como ven, he puesto acá palabras en rojo, lo que no podemos hacer, ni retaliación, ni repetición, ni silenciamiento. Por el contrario, la propuesta es que hay que afrontar las realidades y relaciones con cariño, con servicio y con atención. Creo que en todo esto podemos hablar de cuidado. Y por eso aquí hay 4 palabritas: cuidado, prevención, protección, reparación. Podríamos pensar cómo tener un protocolo. Tenemos algunos protocolos educativos, misioneros, etc. Pero lamentablemente la Iglesia todavía no acabamos de encontrar una respuesta a eso de la reparación.
sí estamos encontrando respuestas más o menos a la prevención y a la sanción, pero no tanto a la reparación. O sea, prevenimos para que no ocurra y sancionamos en el caso de que se ocurra. Eso más o menos lo hemos trabajado. Bien, más o menos bien. ¿Y la reparación de las víctimas y del daño causado? ¿Dónde queda? Y por eso yo sí creo que vale la pena, y voy a ir acabando para tener un tiempo de conversar, si es que les parece bien, acudiendo a San Juan capítulo 20, que estamos hablando básicamente de una mujer que fue abusada, marginada, pero ella hizo todo un camino de ser escuchada, atendida por Jesucristo mismo, hasta convertirse en la primera misionera. Y yo quería empatar esta figura de María Magdalena porque me parecía que es interesante para ustedes como reiva. Puede ser un buen icono o ícono de alguien que sufre, que hace un proceso de sanación y que es la primera misionera del resucitado. Voy a explicarlo con dibujitos, a ver qué les parece. Aquí aparece algo que es interesante, como obvio, toda persona que está con un duelo vuelve al lugar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es la última constatación, el último contacto material con la persona que ha fallecido es el sepulcro. Es el último contacto material, donde está su materia y es el lugar de despedida, el sepulcro. Por eso hay mucha gente que va al cementerio, ¿no? En las comunidades indígenas, en gran parte es el lugar casi sagrado el cementerio. Le volvió a entrar. O sin caso. Y por eso volver al sepulcro es la primera tendencia, pero justamente eso es algo que nos invita a decir, ¿nos vamos a quedar en el hecho, en lo que ya ocurrió? Pero esta mujer no quiere quedarse en la revictimización, da un paso. El paso es que en medio de la tristeza y las lágrimas que sí tiene, empieza a tener todo un proceso de duelo depresivo, obvio, porque está triste, obvio, ¿no? Y eso es parte de la condición humana, ¿no? Ahí es cuando ya aparece lo que llamaríamos la terapia, es decir, cómo ayudarle a sanar en medio de la tristeza y la lágrima. Y no vale solamente decir una palmadita en el hombro, decir, ay, mi más sentido pésame, cuánto lo siento, bla, 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 bla. Hace falta algo más que eso. Pero hay otra fase, es cuando se da cuenta, por fin, que la persona amada no está allá. No sabe dónde, pero no está allá entre los muertos. Es la tercera fase. Nos damos cuenta de que hay confusión. En realidad, esa persona no está allá. Ya no puedo considerarle muerto, pero tampoco sé dónde está. Es el momento en el cual hay una cierta ansiedad. ¿Cómo es mi relación con esta persona que murió? La misma me refiero a María Magdalena. Y entonces cuando aparecen los recuerdos del difunto, ¿se acuerdan cómo era? Y uno empieza a aprender de la relación que tuvo con la persona que murió, en este caso con Jesús. Y ahí es cuando ya empieza la sanación, cuando hay una memoria amorosa de la persona. Y ahí es cuando María Magdalena hace una nueva lectura de su vida. Y esa nueva lectura de su vida hace entender que esa relación con Jesús es su patrimonio existencial. Tanto así que se acuerda incluso de cuando le lavó los pies. Y ahí está su misión. Fíjense que aquí ha ido de revictimización a terapia, de terapia a ansiedad, de ansiedad a sanación, sanación a misión. Aunque tenga más cosas que decir, vamos a aprovechar estos 5 minutos que nos quedan para no invadirles de más charlas y decir que a mí me parece que la clave
sigo pensando de cara a Reiva, de cara a todo este proceso educativo, formativo, de cara a la misión y a las culturas, Juan 20, María Magdalena podría ser una propuesta, un ícono de cómo podemos manejar todo esto sin quedarnos en el punto de la revictimización. Porque el título de todo esto va por ahí. ¿Cómo pasamos de la revictimización a la misión? Hay todo un camino que recorrer, ¿eh? No es tan sencillo. Y no siempre es tan corto. Y esto creo que es algo que podemos hacer con nuestra propia persona y cada uno de ustedes, a medida que cuando van de misión, con las personas con quienes se topen. Bueno, yo sé que hay muchas más cosas que decir, pero el tiempo es así de hermoso y de cruel, pero me parece que vale la pena, si es que hay algún comentario de cualquier tipo, puede ser una pregunta, un simple comentario o una propuesta, dejemos este espacio de tiempo para que ustedes puedan también opinar. Por favor, háganlo. Bueno, pues escuchando su charla, eh, es lo que está haciendo la iglesia ahora, la tarea de la cultura del cuidado, sobre todo, digamos, para los que están en la rama eclesiástica, hay que participar de la capacitación que ofrece la o la conferencia episcopal y muy seguramente en un corto plazo, para uno tener contacto con jóvenes, con personas, van a pedir una certificación, porque no cualquier persona puede ir pues allí a tener contacto. Y sí, la iglesia también en la cultura del cuidado invita a que escuchemos la víctima, hay que escucharla muy detenidamente y no opacarla, porque anteriormente el gran daño que se hacía era que se opacaba esa víctima, se despreciaba y no se le ponía cuidado. Hay que escucharla como el buen pastor, esa oveja que se ha extraviado y en vez de regañarla, se la coloca sobre los hombros y la trata con un cuidado especial. Así es que hay que hacer con la víctima que ha sido pues de abuso sexual, eh, directamente o indirectamente, escuchándola y tratándole de sanar esas heridas que han sido causadas. Y sobre todo cuando esa víctima quiere denunciar, indicarle, en la cultura del cuidado nos dicen, hay que dirigirnos a la curia episcopal y allá encuentra el grupo tal de la cultura que va a recibir tu denuncia y te va a ayudar y todo eso. Porque no solo es con escucharla, sino también ponerla pues en camino a dónde se puede dirigir, porque cada iglesia local, como cada jurisdicción eclesiástica, tiene un cuerpo, digamos, no me acuerdo cómo es que se llama eso, donde reciben las denuncias de abuso sexual. Y eso es lo que debemos de ayudar. Cuando uno va al encuentro, cuando uno vaya a esas periferias, ve de toda realidad, las personas abren su corazón y ahí es cuando uno debe de aprovechar porque la persona le abrió su corazón para contarle lo que le ha pasado, para que uno pueda ayudarlos. Entonces, vemos cómo la iglesia está al tanto en esta situación de abuso sexual, con charlas, con capacitaciones, en el caso de Colombia. Pienso que la conferencia episcopal ha hecho un trabajo muy arduo porque ya la gran mayoría de jurisdicciones eclesiásticas han sido capacitadas, están caminando en esto de la cultura del cuidado porque ya es hora de cortar, ya es hora de sanar y las nuevas generaciones de futuros sacerdotes son los que son los que deben de sanar lo que ha pasado anteriormente. En ver ya es suficiente con las heridas que tiene la iglesia. Gracias, Fernando. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. No sé si hay algún otro aporte. Porque si no, nos van a cerrar ya nuestra conexión. Bueno, yo, por el tiempo ya que ya estamos cerrando, decir que es una cosa muy sencilla, ¿no? Y es que la vida es hermosa y aquí traje esta plantita. Mm, A veces uno no sabe cómo crece, ¿no? Entre la humedad, el sol, el tiempo.
pero hay que cuidarla. O sea, no siempre sabemos cómo crece, pero hay que cuidarla. Y yo creo que sí hace falta, como decías tú, Fernando, algunas capacidades, no solamente de tipo cognitivo, sino también de tipo espiritual. Y yo por eso, aquí acabo, creo que nos hace falta formación psicoespiritual, y una sola palabra, no dos, psicoespiritual, que nos lleve a tomar opciones que realmente sean de evangelio. Repito, creo que nos hace falta una capacitación y formación psicoespiritual que nos lleve a tomar opciones, no solamente una reacción de verdad desde el evangelio. Ojalá que así sea y bueno, pues la oportunidad que me han brindado, yo les agradezco y ojalá que sigan adelante y si puedo, pues ayudaré en lo que me digan. ¿Sí? Muchas gracias, hermano Jesús. Y bueno, le damos un fuerte aplauso por el acompañamiento que nos realizó el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Y también Tienes cerrado el micrófono. Tienes cerrado el micrófono. yo hablando, perdón. Eh, Creo que, bueno, le damos los aplausos por agradecimiento, por el acompañamiento y también creo que el desafío es grande, pero en este acompañamiento que sé que queremos realizar entre los niños y los jóvenes, hacerlo con esa delicadeza, consciente de nuestra fragilidad y también cómo desde lo que somos también estamos llamados a acompañar y proteger, a custodiar la vida. Así que la vida que crece, que va creciendo, tanto en nosotros como en los otros. Entonces, bueno, prendemos nuestras cámaras para la fotografía final y agradecerles también la presencia a todos. Muy Gracias a bien. ustedes. Eso, ahí está, ¿no? Estábamos todos conectados. Ah, ahora sí veo gente. Ahora veo gente. Hasta ahora. Ah, mira, Mari Carmen Paredes, ¿dónde Sí. estarás? Oye, tan lejos. Ángeles Fuente, no sé si Fernando puede, Martina, Luisa, ahí la fotografía ya final, y ya. 1, 2 y 3. A ver si prenden más la camarita. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Ya. Entonces, aquí finalizamos este espacio. Muchas gracias.